Si te gusta el contenido, recuerda comentar y dar me gusta para que el algoritmo no nos ignore. También puedes seguirnos en Discord o Patreon, links en la descripción del vídeo. Hijas, denle un descanso a su padre. Capítulo 25, Genio mágico, en realidad no. Lo estás escuchando en El Viajero de Novelas. Instructor, eres muy rígido, de todos modos, ¿sabes mi nombre por casualidad? Mientras obligaba a mi cuerpo tembloroso a moverse y salir, ella rió disimuladamente y se apretó contra mi costado. Estrictamente hablando, esta no debería ser una situación estresante en absoluto. Aunque casi no he tenido contacto con mujeres hermosas, he tenido contacto íntimo con Melissa adulta varias veces, por lo que no hay absolutamente ninguna razón para estar nervioso. Además, ni siquiera ha tenido contacto físico conmigo. Solo se ha acercado, eso es todo. Pero estoy nervioso. No es porque esta estudiante sea bella. No importa lo socialmente torpe que sea, no me pongo nervioso solo porque una mujer bonita se acerca a mí. Todo es por su apariencia. Los dos botones superiores de la camisa de su uniforme escolar están desabrochados, revelando un indicio de escote, tiene un pendiente brillante en una oreja y su cabello y ojos son de un color rosa vibrante. Este es precisamente el tipo de mirada que desencadena mi trastorno de estrés postraumático. Su apariencia, que grita soy un delincuente. A cualquiera que la ve, me hizo tragar saliva con dificultad y luchar para controlar mi cuerpo tembloroso mientras caminaba. Aún así, como instructor, no debería ignorar a una alumna. Así que decidí responder a su pregunta. Entonces, usted es la señorita Catherine, ¿verdad? Así es. Catherine Blossom. ¿Te acordaste de mí? Gracias, instructor Iván. Ella, Catherine, sonrió brillantemente. Era claramente la sonrisa brillante de una niña de su edad. Aún así sentí un escalofrío al ver su sonrisa. No es que la sonrisa de Catherine en sí fuera espeluznante, pero me recordó a una matona que sonreía de manera similar y era igualmente sociable. Resurgieron los recuerdos de cómo sus seguidores, que la trataban como a una abeja reina, me golpeaban como a un perro en el día más caluroso del verano. Fue realmente un recuerdo doloroso, pero puedo superarlo ahora que ha pasado tanto tiempo. Para poder superar este momento también. Respiré profundamente y recuperé la compostura. Tranquilízate. Es más joven que yo. ¿Más joven que yo? Sin embargo, el miedo impreso por el trauma no desaparece fácilmente. Todavía tenía miedo de Catherine. ¿Por qué se acerca a mí? No importa cómo lo mire, no tiene sentido. A lo largo de mi vida, puedo contar con una mano el número de veces que una mujer hermosa se ha acercado a mí directamente. De hecho, es justo decir que no había ninguno hasta hace poco. Ninguna excepto mis hijas, Lucía y Melissa. Y ni siquiera intercambié saludos con Catherine ayer, ni nos conocemos. Un instructor y un estudiante del departamento de magia sin ninguna conexión. Nuestra relación era eso, así que Catherine no tenía ninguna razón para acercarse a mí. Y aún así. No lo sé. Simplemente no lo sé. De todos modos, pensar en ello no conducirá a ninguna conclusión. En cualquier caso, me dirigí hacia la academia y Catherine se quedó cerca de mí y me siguió. Disculpe, señorita Catherine. ¿Qué pasa, instructor Iván? ¿Podrías por favor alejarte un poco más de mí? ¿Por qué? Me quedé en silencio por un momento, mirando a Catherine criticar como lo haría Melissa. Si fuera Melissa se lo habría señalado con mentalidad disciplinaria, pero desafortunadamente ella no es mi hija. Necesito elegir mis palabras con cuidado. Me aclaré la garganta y hablé. No es bueno que un instructor y un estudiante estén juntos así. Si hubiera algún desafortunado malentendido, podría ser muy problemático para usted, señorita Catherine. En verdad, esa razón es una parte menor. La razón más grande es que solo tenerla cerca estimula mi trauma y hace temblar mi cuerpo. Pero no pude decirle por favor, vete porque me das miedo, así que le di la respuesta más estándar. Catherine curvó las comisuras de sus labios y sonrió con picardía. Ya lo sé. Pero no pasa nada, ya que no hay nadie cerca. Ya veo. Pensándolo bien, por supuesto que lo sabría. Me costó responder y tragué saliva con dificultad. No tenía nada más que decir.
Maldita sea. Punto apóstrofo. Debería rechazar esto. De todos modos, seguimos caminando uno al lado del otro. Con Catherine mirándome y riéndose, los transeúntes podrían pensar que éramos amantes comunes y corrientes. Ojalá no lleváramos uniformes de estudiantes e instructores de la academia. Sé que es un pensamiento tonto, pero fantasías absurdas florecían en mi cabeza. Tal vez se acercó a mí porque se enamoró de mí a primera vista. Si ella confesara, ¿podría aceptarlo? Ella da un poco de miedo por su apariencia, pero si se vistiera más modestamente, no habría nada que temer. Llegué tan lejos como para fantasear con convertirme en su amante antes de sacudir ligeramente la cabeza. Casi me imaginé casándome y viendo nietos imaginarios. Si hubiera llegado tan lejos con mis delirios, me habría sentido devastado al recobrar el sentido. Siendo realistas, eso es imposible. Aunque soy bastante guapo, no creo ser lo suficientemente guapo como para hacer que una belleza como ella se enamore de mí a primera vista. Si yo fuera realmente lo suficientemente guapo como para hacer que las mujeres se enamoren de mí a primera vista, al menos una mujer se habría acercado a mí con motivos ocultos. Pero eso nunca ha sucedido ni una sola vez, por lo que puedo suponer que Catherine también se acercó a mí por alguna otra razón. Entonces, ¿por qué razón, esta mujer llamada Catherine Blossom se me acercó? Decidí preguntarle casualmente sobre ello. Señorita Catherine, ¿tiene usted algún asunto que tratar conmigo? La respuesta que recibí fue algo muy especial. Estaba caminando detrás de usted, instructor, y cuando lo vi, decidí caminar juntos a la academia. Ella dice que me vio por casualidad y decidió caminar juntas hasta la academia. Por más que lo piense, es extraño. Esta no puede ser la verdadera razón. ¿Son todas las personas sociables así? ¿Se acercan a un instructor de la academia al que solo han visto una vez? Decidí investigar un poco más. No, no me refería a eso. ¿Tienes alguna otra razón? ¿Otra razón? Catherine pareció reflexionar por un momento, luego giró la cabeza hacia mí y habló. Llevaba una sonrisa encantadora. Instructor Iván, dije antes que no me importa si la gente malinterpreta, ¿no? Asentí ante su pregunta y ella bajó la cabeza por un momento. Entonces. Catherine levantó la cabeza y me miró nuevamente. Su cara estaba sonrojada. ¿Entiendes el significado oculto detrás de esas palabras? Ella habló en un tono seductor mientras hacía una expresión avergonzada, y yo estaba tan sorprendido que no pude decir nada. Entonces. ¿A ella le gustó? ¿De verdad se enamoró de mí a primera vista? Dejé de caminar. Entonces pensé profundamente sobre la propuesta. En mi mente, recordé el momento en que entendí mal la confesión de Hannah y me adelanté. Y mi infancia en la era moderna. Cuando le confesé a la chica que amaba en secreto, solo para escuchar que ella estaba saliendo con el chico por el que tenía un complejo de inferioridad. También recordé la desesperación, el arrepentimiento, el dolor y la angustia que sentí entonces. Ah, sí. Sin duda alguna. Esta mujer está mintiendo ahora mismo. Si caigo en sus palabras, acabaré profundamente herido otra vez. Señorita Catherine, sí, instructor Iván, deja de bromear. Ay. Le di un golpecito en la frente con muy poca fuerza. Catherine se agarró la cabeza y se rió. Sinceramente, me sentí un poco enojado con Catherine por engañarme, pero decidí dejarlo pasar en este punto. Si cruzaba más la línea, mi vida estaría en peligro. De todos modos, no hay necesidad de tomárselo demasiado en serio. Es mejor pensarlo simplemente como una broma de una chica popular. En realidad, probablemente solo quería hacer una broma. La academia estaba cada vez más cerca. Pronto se verían otros estudiantes. Justo cuando estaba a punto de pedirle a Catherine que mantuviera cierta distancia, ella se alejó de mí primero. Me adelantaré ahora, instructor Iván. Adiós. Catherine sonrió brillantemente, me saludó y se fue. Me quedé mirando fijamente su figura que se alejaba. ¿Vi mal? Por un momento, su expresión pareció torcerse. La Academia Lemaire es un lugar que nutre los pilares del imperio. Eso significa que no hay tiempo para descansar.
Si bien los estudiantes no son tratados como esclavos, es un hecho claro que para cultivar el talento de élite, la intensidad de las clases debe ser siempre alta. Entonces, hoy comenzaron las clases de magia práctica y los estudiantes aprendieron magia según las enseñanzas del profesor. Y luego, de ahora en adelante, para mejorar tu dominio de la magia que has aprendido, llámame si tienes alguna pregunta, o llama a los instructores si quieres ver magia de verdad. Los instructores estarán a tu lado de ahora en adelante. Por fin ha llegado el momento. Caminé por ahí, rogando interiormente que nadie me llamara. En medio de todo esto, alguien llamó mi nombre. Instructor Iván, no entiendo muy bien, ¿podría mostrarme algo de magia? Era una voz familiar. Cuando giré la cabeza hacia la voz, había una chica que me recordó a flores de cerezo vibrantes. Era Catherine Blossom. Sí. Respondí y me acerqué a ella. Entonces volví mi mirada para mirar a Melissa. Melissa, mirándome a los ojos, sonrió brillantemente y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Está bien. Es hora de que el genio mágico, no realmente, instructor, Iván Edlen, suba al escenario. Capítulo 26, su secreto. Lo estás escuchando en El Viajero de Novelas. Mira con atención. Tragué saliva nerviosamente mientras fingía usar magia. Por más que Melissa me ayudaba, no podía evitar sentirme tenso. Por supuesto, esa tensión se transformó instantáneamente en alivio. Pronto mi mano se movió sola, dibujando un círculo mágico. Era Melissa quien la controlaba. Dejé escapar un suspiro mental de alivio. ¿Qué habría hecho sin Melissa? ¿Qué pasaría si realmente no tuviera la ayuda de Melissa? ¿Cómo habría reaccionado si alguien me hubiera llamado? Podría haber puesto excusas sobre asuntos urgentes una o dos veces, pero al final, habría tenido que demostrar mis habilidades mágicas. Eso habría sido desastroso. Solo imaginarlo me da escalofríos. Señalé el círculo mágico que Melissa había creado y dije. Es algo así. Entonces miré a Catherine. Sin embargo, la reacción de Catherine fue un poco extraña. Sus ojos estaban bien abiertos. Como alguien que ha visto algo que no debía. No pude evitar preguntarme cuál sería su reacción. Señorita Catherine, ¿hay algún problema? Cuando pregunté, Catherine negó con la cabeza. Su expresión parecía algo rígida por alguna razón. No, no. Es que, instructor Iván, no lo entiendo bien. ¿Podría explicármelo? Explicar. Me quedé paralizado y me quedé sin palabras. ¿Explicar? ¿No fue eso lo que el profesor le dijo que me preguntara? Pero negarse sería, de alguna manera, preocupante. Sentí que no debería haber ningún vacío en mi engaño. Evitarlo no causaría problemas, pero sería mejor no evitarlo si es posible. Giré la cabeza para mirar a Melissa. Ella respiró profundamente y me levantó el pulgar nuevamente. Como si quisiera decir que era perfectamente factible. Pronto mi cuerpo comenzó a moverse por sí solo. Esta vez, en lugar de moverme cómodamente, realmente sentí como si Melissa me estuviera controlando. Aún así, sentí que podría resistirme si lo intentara. Pronto mi boca se abrió automáticamente. Melissa estaba tratando de explicar la magia usando mi boca. Esta magia que aprendimos hoy es, un cuerpo, mejora, momentánea, magia, avanzada, magia, pero la duración es, corta y griega. Sin embargo, mi forma de hablar era extremadamente torpe. Se interrumpía a intervalos, lo que me hacía sonar como un robot con un tono mecánico. Incluso para Melissa, la maestra de la Torre Verde, manipular las cuerdas vocales y la boca de un humano parecía difícil. Aún así, parecía lo suficientemente natural como para que probablemente no despertara sospechas. En algún momento me di cuenta de que no tenía muchas dificultades para tratar con Catherine. Aunque su apariencia era un poco rebelde, ella era alguien que sabía sonreír alegremente. A diferencia de aquellas chicas delincuentes que solían mirarme con expresiones malvadas. Quizás por eso, en algún momento me sentí cómoda a su lado. Gracias a ella, mi trauma parecía haber sido superado de alguna manera. De todos modos, después de terminar todas las explicaciones, recuperé el control de mi cuerpo. Dejé escapar un ligero suspiro de alivio y abrí la boca por voluntad propia. ¿Lo entiende ahora, señorita Catherine?
Ah, sí. Creo que lo entiendo. Gracias, instructor Iván. Entonces me voy. Con esto dejé a Caterine y finalmente pude respirar aliviado. Sin embargo, hubo algo que me molestó. Creí oír a Caterine chasquear la lengua con un TSK por un momento. Parecía estar lleno de irritación. Debo haber escuchado mal. Recordé su rostro radiante y sonriente. Entonces negué con la cabeza y seguí caminando. Después de eso, ningún otro estudiante se me acercó y la primera clase de magia terminó fácilmente. Ahora necesitaba prepararme para la segunda clase. Al parecer esta conferencia no podría realizarse en un aula normal. Así que yo y los otros instructores seguimos al profesor hacia el campo de entrenamiento. Giré ligeramente la cabeza para mirar hacia atrás. Más atrás, Melissa nos seguía. Melissa básicamente asistirá a las clases del profesor Lee, así es como puede hacerme parecer un genio mágico. Es una suerte que el profesor que me supervisa sea un mago de la Torre Verde. Gracias a ese profesor, Melissa parece poder estar conmigo todo el tiempo. No es fácil tomar clases de un solo profesor. Podría haber terminado en situaciones sin Melissa. Si eso ocurriera, habría sido muy problemático. De todos modos, me siento aliviado. Si continúo con clases como esta, nunca se descubrirá el hecho de que soy un mago del segundo círculo patéticamente débil. Mientras caminaba con el corazón más ligero, sentí una mirada intensa desde algún lugar. No era la mirada de Melissa. Volví la cabeza para mirar hacia atrás. Más allá de Melissa, pude ver a una estudiante con cabello color flor de cerezo siguiéndonos. ¿Catalina? ¿Asistiría también a la conferencia del profesor Lee para la segunda clase? Seguí caminando, rezando en silencio para que no volviera a llamarme. Catherine Blossom, la recién llegada a la academia que se transfirió a la Academia Lemear. Ella instantáneamente se convirtió en la chica popular del departamento de magia. Hermoso cabello y ojos que recuerdan a las flores de cerezo. Una apariencia rebelde pero un rostro tan puro como una belleza. Es por eso que ya había captado la atención de muchas personas. Si bien Catherine atrajo muchas miradas gracias a su apariencia sobresaliente, mantuvo esa atención debido a su encantadora personalidad. Hola, ¿no te gustaría ser mi amigo? A veces lindo, jeje, esto es un poco vergonzoso. A veces adorable. ¿Entiendes el significado oculto detrás de esas palabras? A veces seductora. Así era Catherine Blossom. Como cualquier otra chica, ella tenía un secreto bastante inusual. Lógicamente, una estudiante recién transferida no tendría ninguna razón para frecuentar la oficina del director de la academia. Sin embargo, Catherine Blossom abre la puerta de la oficina del director, una puerta que la mayoría de los estudiantes no podrían abrir. Ningún estudiante, profesor o instructor había presenciado esto, por lo que para el público, Catherine Blossom era simplemente una hermosa estudiante transferida común y corriente. Por supuesto, ella misma no lo creía. En su propia mente, ella era la sirvienta del director. Ese era su secreto. Sirvienta de Hilda Edlen, desconocida para el público. Esa persona era Catherine Blossom, la tercera hija de una familia noble caída. Catherine siempre trabaja para Hilda. Después de todo, Hilda fue quien la salvó. Ella es el par extra de pies y ojos de Hilda. Ella sirve a Hilda, supervisa a los demás y se ocupa de varias otras tareas desagradables. Todo solo por Hilda Edlen. Recientemente, Catalina recibió una importante misión de Hilda. Incapaciten a Iván Edlen y llévenlo ante ella. Por supuesto, no incapacitarlo físicamente, sino arruinar la carrera de Iván Edlen como instructor. Catalina conocía bien a Iván. Aunque nunca había visto su rostro, era alguien a quien no podía ignorar. La persona que Hilda ama. Hilda le había dicho innumerables veces que amaba a Iván. Una vez, ella le preguntó por qué se enamoró de él. Hilda rió suavemente y respondió. Catherine, ¿recuerdas cuando nos conocimos? Es parecido. Él me salvó y me enamoré a primera vista, aunque era solo una niña, ni siquiera una adolescente. Catalina podía entender eso. Habiendo sido salvada por Hilda, cuando Hilda le pidió que fuera su sirvienta, ella juró seguir a Hilda de por vida como su leal sirvienta. Por eso, Catalina abordó esta misión tan activamente como siempre.
Pero lo que pensó que sería una tarea fácil resultó ser más difícil de lo esperado. Fue una misión con un nivel de dificultad mayor del que Catherine había anticipado. Durante la pausa del almuerzo de la academia. Esto no está bien, esto no está bien, no está bien. En un banco apartado del parque, Catherine Blossom sacudía las piernas y se mordía las uñas. Todos estos eran hábitos que aparecían cuando estaba ansiosa. Catherine sintió la necesidad de tirarse del cabello, pero apenas se contuvo. Ella había trabajado duro en su apariencia. Aunque se había vestido para impresionar a su objetivo de misión, no quería arruinar su bonita apariencia. Por supuesto, incluso sin hacer eso, el estado actual de Catherine era todo un espectáculo. El rostro que siempre lucía una leve sonrisa ahora estaba completamente distorsionado, y sus grandes ojos estaban tan inyectados en sangre que las venas eran claramente visibles. Si alguien que se sintió atraído por Catherine la viera ahora, sufriría un horror cósmico como si hubiera visto algo sobrenatural. Pero Catalina, consumida por la ira, no tenía forma de saberlo. Si bien había varias razones para su enojo, todas se reducían a una sola cosa. La misión no va bien. Ella pensó que sería una misión fácil. Había planeado completarlo rápidamente y recibir elogios de Hilda. Desafortunadamente, las cosas salieron mal desde el principio. Ivan Edlen, Catherine apretó los dientes mientras escupía el nombre a ese hombre odioso. No solo recibió el amor de Hilda, sino que además no se rendiría fácilmente. No podría haber un oponente más detestable en este mundo. ¿Qué había hecho mal para que las cosas se complicaran tanto? Catherine repasó lentamente sus recuerdos. Capítulo 27. No lo soporto más. Lo estás escuchando en El Viajero de Novelas. Mañana. Cuando me acerqué por primera vez a Ivan Edlen, me sentí decepcionado, pero no desesperanzado. La estrategia que utilizó Catalina entonces fue lo que comúnmente se llama la trampa de la miel. Catherine sabe que es objetivamente bella. Si fuera un hombre ansiando la atención de una mujer hermosa, habría venido corriendo, babeando, solo por su interés. Pero Iván no cayó en su trampa. Le dio un golpecito en la frente, diciéndole que no se metiera con nadie. No estaba segura de si él no tenía ningún interés en las mujeres o si se había dado cuenta de que ella actuaba así. No fue una estrategia fácil, por eso no se sintió decepcionada. Después de todo, todavía había una forma concreta de quebrarlo. Y Catalina desplegó su segunda estrategia utilizando ese método. Esa estrategia podría describirse como exponer las habilidades mágicas de Ivan Edlen. Catherine nunca pensó que esta estrategia le causaría angustia. Debe ser mi adorable hermanito haciéndome una broma. Iván solo era un mago del segundo círculo. Originalmente, ni siquiera habría entrado en la lista de candidatos a instructores de la academia. Así que exponer sus habilidades ocultas no sería mala idea. Eso fue lo que Hilda le había dicho antes de la misión. Catherine no sabía a quién se refería el lindo hermanito, pero al menos comprendía que los logros de Ivan Edlen se basaban en mentiras. Entonces Catalina decidió revelar al mundo que las habilidades mágicas de Iván eran fraudulentas. Cuando llegó la hora de clases, Catherine le pidió, como instructor, que hiciera una demostración de magia. Hasta entonces, parecía que lo lograría. Se dio cuenta de que él estaba preocupado. Si lo evitaba con alguna excusa ridícula, había una gran probabilidad de que su estrategia no tuviera éxito de inmediato. Pero ella podría haber estado segura de que eventualmente tendría éxito. Sin embargo, las expectativas de Catalina estaban equivocadas. Ivan Edlen usó la magia extremadamente bien. No hubo el más mínimo error en su magia. Demostró una magia perfecta y limpia. A pesar de que supuestamente es solo un mago del 2-2 círculo. Esto era absurdo. Había algo aún más absurdo. Claramente intenté interferir con su magia, pero me bloquearon. Cuando Iván demostró bien su magia, Catalina se puso ansiosa y decidió interferir con su magia. Ella intentó corromper el flujo de poder mágico sin que él se diera cuenta, poniendo gran esfuerzo, pero no funcionó. La magia de Ivan Edlen era muy superior a la de Catherine. ¿Es más genio que yo? Catherine se enorgullece secretamente de ser un genio. Cuando aún no tenía 20 años, ya se había convertido en una de las mejores magas del quinto círculo y tocaba a la puerta del sexto círculo.
Incluso lo aprendió todo por sí sola. El nombre de Catherine Blossom no está en la lista del Imperio de Magos del Quinto Círculo o Superior. Ella existe en las sombras, sirviendo como los pies y los ojos de Hilda Edlen. A veces tendrá que encargarse de trabajos sucios, por lo que su identidad deberá permanecer oculta. De todos modos, Catherine no podía entenderlo. Bien, digamos que no es un mago del segundo círculo. Aún así, era extraño que su magia, que estaba a punto de alcanzar el sexto círculo, no pudiera hacer ni el más mínimo rasguño en su magia. ¿Significaba que realmente poseía una habilidad mágica abrumadora? Pero no podía creer que esa persona tonta y de aspecto estúpido pudiera ser un gran mago. Debía estar haciendo algún truco. Como no podía imaginarse qué truco era en ese momento, tuvo que descartar su segunda estrategia perfecta. Dada la situación, no había otra opción. Tendría que recurrir al plan C, que esperaba evitar utilizar. Ella dejó de morderse las uñas. Sus piernas habían dejado de temblar y sus ojos inyectados en sangre de alguna manera habían vuelto a la normalidad. Haciendo acopio de determinación, Catherine se levantó del banco. Todo es para Lady Hilda. Ella murmuró en un tono serio. Catherine Blossom era una mujer dispuesta a hacer cualquier cosa por Hilda Edlen. Ella ama a Hilda. Por supuesto que ese amor no tiene connotaciones homosexuales. Bueno, para ser precisos, sí, pero solo alrededor del 5%. El 95% del amor que Catherine siente por Hilda Edlen consiste en devoción. Un amor devoto por vivir para el amo que la salvó siendo sirvienta. Ese es el amor que ella siente. Por lo tanto, incluso si eso significa profanar su propio cuerpo, ella llevará a cabo la misión. Por favor espere, señora Hilda. Catalina avanzó, decidida a llevar a Iván Edlen ante ella. Ya había pasado una semana desde que me convertí en instructor en el departamento de magia de la academia. Me he adaptado completamente a la vida como instructor. Por supuesto, mi adaptación difiere de la de otros instructores. Mientras que otros instructores se adaptaron a ayudar a los estudiantes, enseñar y demostrar magia. Yo, respaldado por el poder de Melissa, me adapté a fingir que ayudaba a los estudiantes, fingir que enseñaba y fingir que demostraba magia. De todos modos, no hubo crisis. Melissa continuó ayudándome y pude vivir cómodamente como instructor sin despertar ninguna sospecha. Con el cambio de entorno y conocer gente nueva, mi vida se ha transformado por completo. Vamos, instructor Iván, diga A. Continúe, A. Esto es problemático, señorita Catherine. Oh, vamos, de vez en cuando está bien, la persona con la que me he vuelto más cercana no es Hannah Bendes, sino Catherine Blossom. En un rincón apartado de un restaurante cerca de la academia. Catherine y yo estamos almorzando juntas. No pasó nada especial para que nos volviéramos cercanos. Catherine siguió acercándose a mí y, naturalmente, me hice amigo de ella a través de frecuentes conversaciones. Su atención era pesada, pero después de hacernos amigas, ya no daba tanto miedo. Podía sentirme cómoda con ella, igual que con Hannah. Ahora que lo pienso, cuando conocí a Hannah, también fue bastante pesado. Ella no mostró tanto interés en mí como Catherine, pero nunca había estado cerca de una mujer antes. De todos modos, Catherine y yo somos cercanas. Siempre almorzamos juntos y ocasionalmente charlamos durante las horas de clase. Ahora que lo pienso, ha pasado un tiempo desde que vi a Hannah. A excepción de una breve charla ayer, cuando me contactó para implementar un plan para transferirme al departamento general pronto, no hemos interactuado. Teniendo en cuenta que solíamos estar juntos todos los días cuando estaba en el departamento de vida pública, el entorno ciertamente cambia mucho en las personas. Bueno, también es porque he estado pasando mucho tiempo con Catherine. Mientras pensaba en esto, noté que Catherine movía hongos de su plato al mío. Señorita Catherine, debería comer sus hongos. Puaj, de ninguna manera, están todas blandas y el sabor es, además, te vi evitando tus zanahorias. Bueno, ser exigente no es bueno para la salud. Después de charlar así y terminar nuestra comida, regresamos a la academia. Mi segunda vida académica, empezando como instructor. Aunque me he adaptado un poco, mi corazón aún no está tranquilo. Necesito llegar al departamento general pronto, seguir con mentiras no es fácil.
Dejando a un lado la culpa, mi corazón está constantemente tenso, sin saber cuándo me atraparán. Por eso he estado sufriendo de insomnio estos últimos días. La gente necesita liberarse del estrés acumulado para vivir cómodamente. La vida actual, difícilmente puede llamarse vida. Instructor, ¿está enfermo? No, estoy bien. Solo que no dormí bien anoche, pensé que parecías un poco aturdido hoy, si hay algún consuelo quizás sea tener a alguien como Catherine a mi lado. Su atuendo puede ser un poco llamativo, pero es guapa y adorable. Además, se le da bien bromear, lo que hace que sea un placer estar con ella. No a muchos hombres les disgustaría conversar con una belleza de radiante sonrisa. Sinceramente, últimamente me he estado preguntando si realmente le gusto a Catherine. De lo contrario, ¿por qué me propondría almorzar cada vez, hablaría conmigo durante los descansos y haría bromas mientras se ríe? Si tenía algún motivo oculto, no tengo nada que ofrecer. Catherine no tiene nada que ganar acercándose a mí. Y el amor es inherentemente impulsivo e irracional, no se rige por la racionalidad. Los humanos tienden a priorizar sus emociones sobre la razón. Por lo tanto, si la razón por la que Catherine sigue acercándose a mí es porque le gusto, todo tiene sentido. Por supuesto, también era cercana a Hannah, y hubo muchas ocasiones en que Hannah se acercó a mí primero. Pero Catalina es diferente de Hannah. Con Hannah nos hicimos cercanas porque éramos colegas que nos unimos al mismo tiempo, pero con Catherine estamos separadas por la línea entre instructora y estudiante. Catherine está cruzando esa línea para acercarse a mí. Esto, podría verse como que le gusto, ¿verdad? Aunque pienso esto, no puedo estar seguro. No puedo entender la mentalidad de una chica popular. Quizás simplemente piensa que encontró un juguete divertido. De todos modos, antes de darme cuenta, habíamos llegado a la academia. Nuestros pasos resonaron por el pasillo vacío. Quizás porque es la hora del almuerzo, no hay mucha gente alrededor de las aulas. Mientras miraba fijamente el aula vacía, sucedió. ¡Ey! ¿Qué? Catherine me empujó hacia la puerta principal del aula vacía. Me caí al entrar al aula. Después de levantarme, vi a Catherine cerrando la puerta del aula. La cerró y se acercó lentamente a mí. Me di cuenta de que su comportamiento era inusual. Catalina. Instructor Iván, no puedo contenerme más. Clic clic, Catherine se desabotonó el uniforme escolar. Su escote, que antes apenas era visible, ahora estaba casi expuesto. Si se desabrochara unos cuantos botones más, su ropa interior quedaría completamente visible. Intenté que mi mirada no se dirigiera hacia allí, pero era imposible no mirar. Catherine se acercó a mí, emitiendo acalorados gemidos. Las palabras que ella había pronunciado se repitieron en mi mente. Ya no puedo contenerme más. Ya no puedo contenerme más. Ya no puedo contenerme más. ¿Qué no puede contener? No hacía falta preguntar. Mi imaginación se desbocaba. Intentando con todas mis fuerzas deshacerme altos pensamientos, abrí la boca. Soy instructor. Y señorita Catherine, usted es estudiante, instructor Iván. Y el momento siguiente. Eso no importa ahora, Catherine se abalanzó hacia mí. Capítulo 28, tú eres un estudiante y yo soy un instructor. Lo estás escuchando en El viajero de novelas. Ruido sordo. Por un momento sentí que mi cabeza se quedaba en blanco. Pude ver el techo. Y pude ver a Catherine sentada ahorcajada sobre mi estómago. Catherine, que respiraba con dificultad y su escote estaba completamente expuesto. Instructor, instructor. Catalina, dejando escapar gemidos excitados con un tono coqueto. Me pregunté si era apropiado que un instructor tuviera esos pensamientos sobre un estudiante, pero... parecía como si estuviera completamente en celo. Aquí está el problema. Una hermosa estudiante con la que he tenido amistad se abalanzó sobre mí. ¿Qué acción debo tomar como instructor en esta situación? Empújala, huye, grita, tú eres un estudiante y yo soy un instructor. En mi mente florecieron innumerables opciones para resolver esta crisis, pero al final no pude hacer nada. Porque no tenía experiencia. Si yo fuera un macho alfa ultrasocial que hubiera estado con todo tipo de mujeres, podría haber sido capaz de alejarla, pero desafortunadamente soy un tonto.
No sé cómo manejar esta situación. Honestamente, luchar contra los oficiales instructores del caos probablemente sería más fácil. Como poseo el poder de una deidad como recipiente, de alguna manera podría escapar. De todos modos, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me volvería loco. Y la sangre corría cada vez más hacia abajo. Una vez más, la espada sagrada, Excalibur, estaba tratando de manifestarse. Pero de alguna manera logré controlarlo. Si me excitaba con un estudiante, sería mi fin. No sé por qué está en celo, pero necesito detenerla ya. Esto podría pasarse de la raya. Catherine, esto no está bien. De verdad. Dije eso mientras intentaba levantarme. Pero Catherine me empujó hacia abajo, haciéndome mirar nuevamente al techo. Entonces exhaló un dulce gemido y dijo: ¿por qué? No pasa nada, estamos en un aula aislada, y nadie vendrá a esta hora, que eso es, estrictamente hablando, tiene razón. Si lo hacemos en secreto y rápidamente, puede que no nos pillen. Pero no puedo perder mi castidad así, y si nos pillan, estoy en serios problemas. No quiero arruinar mi vida cediendo al deseo momentáneo. Mientras pensaba eso, Catherine se giró hacia un lado y me susurró al oído: Oye, instructor, ¿lo hacemos? Su aliento caliente me hizo cosquillas en la oreja. Ah, no puedo resistirme a esto. Voy a ser devorado. Esto es malo. Tan pronto como pensé eso, sorprendentemente, mi mente se tranquilizó. El instinto de supervivencia había superado la lujuria. ¡Ec! Rápidamente empujé ligeramente los hombros de Catherine y me alejé. No se pudo evitar. Tuve que usar un poco de fuerza física para escapar de su seducción. Si me hubiera quedado quieto, habría cruzado la línea. Respiré profundamente y abrí la boca. No podemos, Catherine, dejando de lado el hecho de que somos instructor y estudiante, tú y yo no tenemos una relación amorosa. Catherine respondió inmediatamente. Pero amo al instructor Iván. Por un momento sentí que mi mente se quedó en blanco. Las palabras que ella me ama. ¿Hay sinceridad en esas palabras? Si es así, ¿qué debo hacer? No estoy seguro, pero no se puede evitar. Al menos, eso no puede suceder aquí en absoluto. Como seres humanos, debemos ser conscientes del tiempo y el lugar. Y los seres humanos siempre priorizan sus propias vidas. Cuando una crisis en la vida golpea, uno no puede ceder al mero deseo. No te amo, Catherine. Aunque te amara, no podemos hacer esto aquí. Así respondí. Por supuesto, hay una verdad oculta aquí. No me gusta ella románticamente. Sin embargo, si ella hubiera confesado y me hubiera pedido salir con ella, tal vez habría aceptado, y si el lugar no fuera así, tal vez habría renunciado voluntariamente a mi castidad. ¿Por qué? ¿Cómo es que? Las lágrimas brotaron de los ojos de Catherine. Me dolió el corazón porque parecía realmente herida, pero la situación actual es demasiado peligrosa tanto para Catherine como para mí. Justo cuando estaba a punto de recordarle ese hecho, Catalina, con la cabeza gacha, murmuró en voz baja. Bien. Entonces, no tengo más remedio que intentarlo una vez. Su voz era extremadamente fría. Sentí un ligero escalofrío. Fue como si un aire frío hubiera envuelto el aula. Mi cuerpo se movió por sí solo. Reconozco esta sensación porque la experimento a menudo. Estoy siendo controlado ahora mismo. Finalmente, Catherine levantó la cabeza. Bien. Ella estaba sonriendo. Esa sonrisa parecía contener éxtasis y alegría, pero la mirada en sus ojos mientras me miraba era terriblemente fría. Pude entender vagamente el significado de esa expresión. Mi cuerpo se acercaba a su pecho con ambos brazos estirados. Así es. Catherine Blossom me estaba controlando. Arruinar mi vida. Espera, 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 espera. Grité con urgencia, pero no pude resistir. Mis manos agarraron firmemente sus pechos, y en ese estado, caí de nuevo. En un instante, parecía como si me estuviera abalanzando sobre Catherine. Intenté alejarme de ella, pero mis manos no se separaban de sus suaves pechos. Y luego, ¡kia! Catalina gritó. Pude comprender perfectamente la situación en la que me encontraba.
La sensación blanda en mis manos era agradable, pero mi cabeza estaba llena de mareos. Ah, así terminó la tranquila vida cotidiana de Iván Edlen, un administrador de séptimo grado que soñaba con vivir una vida normal y cómoda. Lo único que me espera es una vida en prisión fría y sucia. Me convertiré en un instructor delincuente sexual pervertido que acosó sexualmente e intentó agredir a una estudiante, y muchas personas me señalarán. Justo cuando estaba pensando que... Criido, la puerta del aula cerrada se abrió. Y entraron dos personas. Caras familiares. Estúpidamente me sentí feliz de ver a esas dos personas. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo. Mi profesora supervisora de la Torre Verde de Magia y la estudiante de primer año de la Academia Merrill, Melissa. Nuestras miradas se cruzaron. El profesor frunció el ceño y Melissa adoptó una expresión fría. Catalina habló en tono sollozante. Instructor Iván, él me lo hizo. No, eso es, intenté explicarlo, pero no pude pronunciar ninguna palabra. Atrapados en esta situación, no hay salida. Suspiro, el profesor suspiró y levantó su bastón. Guk. Poco después, algo me golpeó en el abdomen y volé muy lejos. Probablemente el profesor usando magia. Merrill, yo me encargo de este asunto. Llevaré a Caterina a la enfermería, así que por favor, lleva al instructor Iván, que está herido, a mi oficina. Comprendido. Cuando Merrill asintió, el profesor apoyó a Caterine. Sollozo, sollozo, está bien. ¿Estás bien ahora, Caterine? Caterine estaba llorando y el profesor la consoló mientras salían juntos del aula. El silencio volvió al aula. Melissa me miraba fijamente sin comprender. Aunque no fue intencional, me convertí en un padre sorprendido por su hija mientras acosaba a una estudiante. Bajé la cabeza de nuevo. No podía levantarla de vergüenza. ¿Qué me diría Melissa? ¿Me condenaría, diciendo que no sabía que yo era tan basura? Bueno, ya no importa. Mi vida se acabó de todas formas. Me resigné. Pero afortunadamente esa resignación no duró mucho. Papá, no te preocupes. ¿Eh? Sé que no hiciste tal cosa. Levanté ligeramente la cabeza. Melissa estaba sonriendo brillantemente. Todo fue un plan de esa mujer, ahora todas las piezas del rompecabezas encajan. ¿Rompecabezas? Cuando le pregunté eso, Melissa asintió y explicó. No te lo dije porque estaba preocupado, pero en realidad, el primer día que usé magia, hubo una interferencia. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Era magia con la intención de arruinar mi hechizo. Claro que no funcionó conmigo, pero no pude averiguar quién era. No me digas que alguien estaba, sí, era esa mujer de hace un momento. El mismo olor que detecté entonces sale de tu cuerpo ahora. Así que debes estar siendo controlado por esa mujer ahora mismo. ¿Correcto? Asentí. La deducción de Melissa fue correcta. Parece que alguien con el nivel de habilidad del maestro de la Torre Verde puede incluso oler el aroma de la magia. Entonces estaré bien. Como fuimos los primeros en descubrirlo, no tendrás ningún problema. Esto solo será un incidente oculto. Aunque no podemos castigar a esa mujer, gracias a Dios, la tensión desapareció junto con una abrumadora sensación de alivio. Realmente pensé que mi vida había terminado. Pensé que mi hija también me despreciaría. Por suerte, Melissa no era la maestra de la Torre Verde en vano. Había percibido que yo estaba bajo la influencia de la magia. De todos modos, a medida que el alivio llegó con la liberación de la tensión, mi proceso de pensamiento congelado comenzó a girar rápidamente. Así que no le agradaba después de todo, Caterine. No sé por qué, pero su acercamiento a mí fue para arrastrarme al infierno. Me sentí traicionado. Realmente pensé que nos habíamos vuelto cercanos. Pero no fue así. Ella me había estado engañando. Fingiendo ser amable, inocente y estar enamorada de mí para hacerme sentir atraído por ella. Su pretensión de estar en celo era un acto para hacerme abalanzarme sobre ella naturalmente, y cuando no caí, incluso usó magia. ¿Por qué haría algo así? Murmuré como si hablara conmigo mismo y Melissa se aclaró la garganta y habló. Creo que podría saber por qué esa mujer hizo algo tan absurdo. Luego continuó en tono grave. Hilda podría estar detrás de esa mujer. Hilda.
¿Por qué de repente aparece el nombre de Hilda? Capítulo 29, esto no está bien. Lo estás escuchando en El Viajero de Novelas. Hilda, ¿por qué? No pude aceptar las palabras de Melissa de inmediato. ¿Por qué de repente apareció aquí el nombre de Hilda? No fue tan impactante como desconcertante. Por mucho que lo pensara, parecía improbable que Hilda estuviera involucrada en este incidente. Actualmente, ella y yo no teníamos ningún punto de contacto. Hilda. Mi hija Sirena y la directora de la Academia Lemear. Pero durante la semana pasada, ella no se había acercado a mí. A diferencia de Melissa y Lucía, quienes acudieron activamente a mí, pensé que ella se había olvidado de mí durante esos 15 años. Fue un poco triste, pero estuvo bien. 15 años es mucho tiempo. Y no hay nada bueno en recibir la atención del director de una academia. Así que pensé que, en cierto modo, era una suerte que Hilda no se hubiera acercado a mí. De hecho, había estado interesada en mí todo este tiempo. Por supuesto, no era un interés positivo. Su interés era el veneno. Según las especulaciones de Melissa, ella había utilizado a una estudiante para intentar arruinar mi vida. Si Melissa y la profesora de la Torre Verde no hubieran sido las primeras en descubrir la escena en la que me encontraba, mi vida realmente habría terminado. Finalmente, Melissa suspiró y dijo: Papá, tú también lo sabes. Hilda te odia. Hilda me odia. No, no puede ser. Hilda todavía guarda odio hacia mí. Ciertamente mi primer encuentro con Hilda fue bastante peculiar. Ella albergaba odio incluso cuando la rescaté, y la cuidé diligentemente. Ella continuó siendo rebelde, pero en algún momento abrió su corazón, sonrió alegremente y se llevó bien con los demás niños. Por eso Hilda también era mi familia. Incluso si Hilda me odiara, no me odiaría lo suficiente como para querer arruinar mi vida. Puede que haya sido fría y brusca conmigo, llamándome Iván a diferencia de los otros niños. Pero Hilda claramente me siguió como un padre. Sí, había calidez humana entre Hilda y yo. Un afecto cálido que nunca podría sentirse en una relación falsa. ¿Y si Hilda me odiara, no habría intentado hacerme daño físico? Cuando le pregunté esto, negando la especulación de Melissa, ella negó con la cabeza y respondió: No creo que Hilda te odiara lo suficiente como para hacerte daño cuando era joven. La razón de su odio parece haberse desarrollado recientemente. Recientemente, estuve encerrado durante 15 años. No debería haber ninguna razón para que yo incurra en el resentimiento de Hilda. ¿Por qué? Y la razón por la que no intenta hacerte daño físico es probablemente. Ah, olvídalo. Olvídate de lo que iba a decir. En fin, salgamos de aquí. Melissa le restó importancia y salió del aula. La seguí. De todos modos, si Hilda realmente está detrás de Catherine, parece seguro que la Hilda actual me odia. Hilda, si realmente me odia lo suficiente como para querer arruinar mi vida, quiero reconciliarme con ella. Quizás sea un poco tonto, pero no soy ajeno a ello. La joven Hilda claramente me odiaba, pero ese odio pareció desvanecerse poco a poco. A menudo se irritaba y se quejaba, pero a veces actuaba como si realmente fuera mi hija. Era solo su personalidad. No me odiaba lo suficiente como para querer matarme. Sin embargo, ahora dicen que Hilda me odia. No quería creerlo, pero parece ser cierto. Así que si hay algún resentimiento, quiero resolverlo. Es doloroso pensar que la niña que cree realmente me odia. Sumido en la melancolía, llegué a un callejón tranquilo. Melissa respiró hondo y dijo en voz baja: A partir de ahora me quedaré a tu lado. ¿Por qué? Dado que las cosas han salido mal, es muy probable que Hilda tome medidas directas. Aunque el imperio respalda al director de la academia, la autoridad que ostenta un director es bastante significativa. Melissa se ofreció voluntariamente para ser mi guardaespaldas. Quizás se imaginó que me habían secuestrado o algo así. Me pareció una reacción exagerada, pero no hay daño en ser cauteloso, así que asentí. Después de eso, se acercaba la hora de clase y la vida cotidiana se reanudaba con normalidad. Sin embargo, Catherine no apareció. Me pregunté si estaba tramando algo. Pero siendo realistas, no hay manera de que ella aparezca ante mí. Para Catherine, soy el instructor pervertido que la agredió.
Pronto intentará difundir rumores sobre que yo soy un instructor pervertido, así que no hay forma de que pueda aparecer ante mí. Por supuesto, esos rumores falsos no se difundirán por la academia. Porque la gente que me descubrió primero está de mi lado. Cuando Iván Edlund agarró sus dos montículos, Catherine sonrió brillantemente por dentro. Sí. Lo logré. Genial. Aunque era repugnante tener las manos de un hombre sobre su pecho, incluso si ella lo hubiera controlado para que lo hiciera. Por otra parte, ella estaba muy contenta. Finalmente, había llegado el momento de destruir a Iván Edlund. En realidad, este no era el plan que ella había planeado ejecutar, pero las cosas resultaron incluso mejor. Originalmente, había planeado arruinar a Iván Edlund incluso si eso significaba profanar su propio cuerpo. Ella había tenido la intención de fingir que estaba en celo, tener relaciones con él y luego difundir rumores de que él la había sometido y violado, un método terriblemente forzado y sucio para enviar su vida al abismo. Pero todo fracasó cuando finalmente logró superar la tentación. Cuando ese plan fracasó, Catherine intentó desesperadamente controlarlo con magia. Honestamente, ella no pensó que funcionaría. Cualquier truco que tuviera bajo la manga, las habilidades mágicas de Iván eran bastante excepcionales. Pero esa expectativa negativa estaba fuera de lugar. E Iván se movió según la voluntad de Catalina. Como resultado, Catalina fue capaz de arruinarlo sin sacrificar su pureza. Ella estaba tan feliz por este hecho que no le importó la desagradable sensación de sus manos sobre su pecho. Después de que ella gritó, entre las personas que se acercaron a donde estaban se encontraban una estudiante con gafas que asistía a la misma clase y la profesora a cargo de Iván Edlund. El profesor utilizó magia para someter a Iván, e inmediatamente llevó a Catalina, que fingía llorar con tristeza, a la enfermería para comprobar su estado, y luego a su oficina. Y ella le preguntó a Catalina. ¿Estaba realmente herida? ¿Qué hizo Iván Edlund? ¿Qué estaba haciendo ella con él antes de que ocurriera el incidente, etcétera? Catalina respondió esas preguntas mientras sollozaba. La actuación de Catherine fue impecable. Esto se debió a que contenía algo de verdad. Incluso si el oponente fuera solo un mediocre mago de 2 círculos, controlar a un humano nunca es una tarea fácil. Durante ese corto tiempo controlando a Iván Edlund, el cuerpo de Catherine se había agotado bastante. Y cuando el cuerpo está cansado, la mente naturalmente parece cansada también. Para Catherine, que era buena actuando, era muy fácil actuar como si el cuerpo y la mente estuvieran agotados. El profesor no parecía darse cuenta de lo que estaba haciendo. Catherine se burló de semejante profesor para sus adentros. Entiendo. Informaré a los demás profesores sobre esta noticia y hablaremos sobre cómo lidiar con él. Ya puedes irte a casa a descansar. ¿Puedes ir solo? Sí, entonces vete a casa sano y salvo. Intentaré conseguir permiso de otros profesores para que puedas asistir a sus clases. Ven a buscarme cuando te hayas recuperado. Estas fueron las palabras que dijo el profesor cuando Catherine estaba a punto de irse después de terminar su conversación. Gracias al amable y tonto profesor, la situación quedó completamente resuelta. Ahora todo lo que Catherine tenía que hacer era esperar a que los rumores se difundieran. Un instructor masculino intentó violar a una estudiante. Con tantos oídos dispuestos a escuchar este bombazo, es inevitable que se propaguen rumores. Algunos profesores chismosos podrían contárselo en secreto a sus estudiantes. Aunque sus labios estén sellados y los rumores no se difundan, no importa. Ella misma planeó difundir este rumor en secreto. Al principio podría considerarse un rumor falso, pero si lo castigan ya no será falso. Lo hice, Lady Hilda. Ella aún no se había reportado con Hilda. Ella planeó chantajear a Iván y llevarlo ante Hilda antes de que tocara fondo. Lo que ella quería era al propio Iván Edlund. Una vez que caiga completamente, será demasiado tarde. Una vez que vaya a prisión, ni siquiera el director de la academia podrá interferir con él. Ella necesita reclamarlo antes de eso. Catherine tenía curiosidad por saber cómo conseguiría tenerlo en sus manos. Ahora se está convirtiendo en un criminal. ¿Qué haría ella con alguien que está a punto de convertirse en un criminal? Sin embargo, me gustan las muñecas.
Siempre he pensado que algún día me gustaría tener en mis manos una muñeca tan realista como un humano, una muñeca que esté muerta pero parezca viva. Recordando lo que había dicho mientras hacían muñecas juntas, Catherine tuvo una idea. Catalina se sintió invadida por una sensación extraña y tuvo pensamientos impuros. Quizás su amor era más retorcido de lo que ella pensaba. A pesar de odiarlo y acusarlo de falsos crímenes solo porque ella lo amaba, irónicamente, Catherine sintió simpatía por él. Claro, eso no significaba que tuviera intención de ir en contra de sus deseos. Después de todo, era su amada señora. Las órdenes del amo son absolutas. De todos modos, a partir del día siguiente, Catherine difundió rumores entre sus nuevas amigas. Rumores de que Ivan Edlund había intentado violarla. Ivan Edlund no apareció en la academia por un tiempo. Era de esperarse. Pronto lo tildarían de criminal, así que no podría quedarse en la academia con dignidad. Quizás estaba huyendo en desgracia. Eso es lo que ella pensaba, pero, 3 días después. Ivan Edlund apareció en la academia como si nada hubiera pasado. Catherine, esa persona vino a trabajar hoy. Esa persona parecía estar bien. De lo contrario, no podría trabajar como instructor de academia con tanta confianza. No me digas, ¿difundes rumores falsos? Los amigos de Catalina empezaron a dudar de ella. ¿Eh? Solo entonces Catherine se dio cuenta de que algo había salido mal. Esto no está bien. Capítulo 30, responde mi pregunta. Lo estás escuchando en El Viajero de Novelas. Hora de comer. Estaba en medio de un paseo, disfrutando del ambiente de la academia después de un largo tiempo. Alguien me puso la mano en el hombro. El fuerte apretón que sentí probablemente fue solo mi imaginación. Sobresaltado, giré la cabeza y vi que Catherine parecía furiosa. Entiendo por qué está enojada, pero está tratando de desquitarse conmigo. Mirando hacia otro lado, vi a Melissa apuntando su varita hacia Catherine desde una esquina. Melissa, quien recientemente se había convertido en mi guardaespaldas, siempre estaba protegiéndome. Sin embargo, como no podía entrar a las habitaciones de los instructores, se alojaba en un alojamiento cercano. Negué con la cabeza con firmeza. Quería decir que no debía atacar a Catherine. Melissa bajó su varita en respuesta. Por supuesto, si Catherine diera alguna señal de atacarme, Melissa reaccionaría de inmediato. Aunque es poco probable que atacara a un instructor en plena academia. Instructor Iván, ¿podríamos hablar un momento? Sonreí con suficiencia y asentí, y nos dirigimos a nuestro restaurante habitual fuera de la academia. Naturalmente, Melissa nos siguió. Habían pasado 3 días, creo. No había venido a la academia desde que me enteré de que Catherine era una mujer aterradora que intentaba arruinar mi vida, así que no tenía ninguna razón para estar aquí. La razón por la que no aparecí durante 3 días fue para molestar a Catherine. Ella debió estar muy contenta, pensando que mi ausencia significaba que estaba a punto de ser disciplinada. Pero por supuesto no recibí ningún castigo. Lejos de ser disciplinados, solo los directamente involucrados sabían que algo había sucedido. Las 2 personas que me descubrieron supuestamente intentando agredir a Catherine estaban de mi lado y sabían que era inocente. ¿Por qué carajo todavía puedes mostrar tu cara en la academia? Catherine reveló su verdadera naturaleza. Incluso hablaba informalmente. Esa voz y expresión seductoras desaparecieron por ningún lado, reemplazadas por pura crueldad. Quizás le tenía miedo antes, pero ya no. Hacía mucho que me había adaptado a esta mujer llamada Catherine Blossom. Lo que más me hizo gracia fue lo furiosa que estaba. Y no pude perdonarla por intentar incriminarme con acusaciones falsas para arruinarme. La audacia de actuar con tanta desfachatez después de haber cometido un delito. Fue bastante absurdo. ¿Qué te parece, Catherine? ¿Por qué sigo siendo instructor de academia? Así que también dejé de lado las formalidades. Hablé de forma informal y burlona, como si le hablara al paraíso. ¿Cómo podría tratar como un estudiante apropiado a un estudiante que intentó enviarme en un tren sin retorno a la ruina? Catherine suspiró profundamente y se agarró la frente. Parecía estar realmente enfadada. Bueno, debe estar furiosa después de darse cuenta de que nada había progresado cuando ella pensaba que todo iba según lo planeado. ¿Ese profesor estaba de tu lado? No, definitivamente había un estudiante allí. Ah, también estaban de tu lado.
Catalina era bastante inteligente. Ella rápidamente descubrió la razón. Según Melissa, ella solo es una maga del quinto círculo, pero se la considera un genio porque puede controlar a una persona. Me pregunté cómo Melissa sabía que ella era del quinto círculo. Quizás un archimago del calibre de Melissa pueda medir el nivel de otro mago. De todos modos, asentí, confirmando su sospecha. No había razón para ocultarlo. Pronto se descubriría. En cualquier caso, fue una suerte que Catherine se acercara a mí. Yo también tenía preguntas para ella. Catherine, seré directa. ¿Fue Hilda quien te ordenó hacer eso? Las pupilas de Catalina temblaron ante mis palabras. Ella tragó saliva con fuerza antes de hablar. No. ¿Quién es esa persona? No es extraño no conocer al director de la academia. Soy un estudiante transferido, así que quizá no lo sepa. Ella intentaba con todas sus fuerzas aparentar ignorancia, pero era evidente. Ella ya había realizado una actuación digna de un premio delante de mí anteriormente, pero ahora que había dado en el blanco, no podía soportarlo. Como Melissa predijo, parecía seguro que Hilda estaba detrás de Catherine Blossom. Hilda realmente intentó arruinar mi vida. Ahora necesito averiguar por qué Hilda hizo tal cosa. Con expresión seria le pregunté a Catherine. ¿Podrías explicarme cuál es tu relación con Hilda y por qué me hace esto? No. Quiero decir. ¿No conozco a esa persona? Seguía haciéndose la tonta a pesar de que todo estaba al descubierto. Era increíblemente testaruda. Pero si ella decidía mantener la boca cerrada, no había mucho que yo pudiera hacer. Soy una persona de buen corazón. No puedo recurrir al secuestro, ni a las amenazas, ni a la tortura. Además, Catherine es más fuerte que yo, así que tales métodos no funcionarían de todos modos. Podría ser posible si usara el poder de la diosa, pero el castigo divino seguramente caería sobre mí. En verdad, no creo que Catherine haya hecho nada lo suficientemente malo como para merecer ese trato. No voy a perdonarle lo que me hizo, por supuesto. Pero si Hilda estaba detrás de esto, y ella simplemente estaba siguiendo las órdenes de Hilda, al menos podría considerar eso como un factor atenuante. Así que si ella se negaba a hablar, no había nada que yo pudiera hacer. ¿Tendría que dejarla aquí e irrumpir en la oficina del director para enfrentar a Hilda? Papá te está haciendo una pregunta. Cállate y responde. O eso pensé, pero Melissa, que estaba escondida en una mesa detrás de nosotros, de repente saltó y apuntó su varita al cuello de Catherine. Pasó tan rápido, como si se hubiera teletransportado, que mi mente se quedó en blanco. ¿Qué? Parecía que Catherine estaba igualmente confundida. Papá. No, tú eres. Ella quedó aturdida por un momento, incapaz de comprender la situación, luego miró a Melissa y se horrorizó. ¿Tú, crees que podrás salirte con la tuya? Pero su actitud cambió repentinamente cuando reconoció a Melissa como la maestra de la Torre Verde. No Melissa, sino la estudiante de magia de primer año de la academia, Meryl. A pesar de la expresión fría de Melissa, Catherine no tenía miedo en absoluto. Debía confiar en sus habilidades mágicas, pues la consideraban un genio mágico. Hablarle así a la cara al maestro de la Torre Verde. Al conocer la verdadera identidad de Meryl, apenas pude contener la risa. Podrías pensar que estoy nervioso y me subestimas, pero mis habilidades mágicas son superiores a las tuyas. No sé qué relación tienes con Iván Edlen, pero más te vale no hacer ninguna tontería. Melissa resopló en respuesta. ¿En serio? El hecho de que no te extrañe que llamar a papá al instructor Iván sugiere que Hilda te oculta muchos secretos. ¿Qué? De repente Catherine se enfureció. Esto confirmó que definitivamente conocía a Hilda. A juzgar por su reacción a las palabras de Melissa, debió haber pensado que era cercana a Hilda. No levantes la voz. Podría volarte la cabeza ahora mismo si quisiera. Melissa continuó amenazando a Catherine, a pesar de su enojo. Por un momento me pregunté si debía intervenir, sus palabras eran tan crueles, pero pensándolo mejor, me pareció bien. Melissa no mataría a alguien en un lugar como este. Matar a alguien sin una buena razón en medio del imperio equivaldría al suicidio. Si las cosas se ponían peligrosas, yo podía intervenir. Si Catherine se dejaba intimidar para que confesara todo, eso solo nos beneficiaría.
Cuando Melissa adoptó una postura firme, Catherine pareció percibir que algo la respaldaba. Tragó saliva con dificultad y guardó silencio antes de finalmente hablar. Entonces, ¿no eres solo un estudiante? ¿O es solo un farol? ¿Tienes curiosidad por saber quién soy? Si quieres saberlo, responde primero las preguntas. Bien. Salgamos de aquí primero. Catherine suspiró y miró a su alrededor. Estábamos atrayendo la atención. Aunque estábamos en una zona alejada de la academia, no era bueno llamar la atención innecesariamente. Los tres salimos rápidamente del restaurante y nos dirigimos a un callejón. Una vez en el callejón, Melissa volvió a levantar su varita, apuntándola al cuello de Catherine. La expresión de Catherine se endureció mientras fruncía el ceño. Maldita sea, ¿cómo llegamos a esto? Claramente no le gustaba la situación. ¿Pero qué podía hacer? Quien la amenazaba ahora era el maestro de la Torre Verde. Si quería vivir, más le valía escuchar. Me pregunté si era apropiado que un maestro de la Torre actuara de esa manera hacia una simple estudiante, pero Catherine no era una estudiante cualquiera, así que debería estar bien. El Imperio conserva registros de magos del 5 Círculo y superiores. Y los maestros de la Torre tienen acceso a ellos. Melissa aparentemente había memorizado a todos los magos de esa lista, y no había ninguna maga llamada Catherine Blossom en ella. Por lo tanto, Catherine podría ser descrita como una entidad desconocida, o en términos vulgares, la perra de Hilda. Por supuesto, esto fue solo una especulación de Melissa, pero ahora que sabíamos que Hilda estaba detrás de Catherine, estuve de acuerdo con esa evaluación. Después de mostrar considerable irritación, Catherine finalmente habló como si se resignara. Te lo contaré todo. Luego volvió a abrir la boca. Capítulo 31, Dojeza perfecta. Lo estás escuchando en El viajero de novelas. Soy el sirviente de Lady Hilda. Por supuesto, soy un sirviente desconocido para el público. Actúo en secreto bajo las órdenes de Lady Hilda. Como era de esperar, Catherine Blossom era la perra de Hilda. Ella realmente había estado tratando de arruinar mi vida por órdenes de Hilda. Su lealtad hacia Hilda parecía bastante notable. El hecho de que se aferrara a mí con coqueto encanto a pesar de no gustarme, e incluso intentara quitarme la virginidad al final, demuestra que no es una persona común y corriente. Habría sido imposible con una mentalidad normal a menos que albergara una profunda lealtad hacia Hilda. Melissa bajó su varita, cruzó los brazos y preguntó. Cuéntame sobre tu identidad. Nunca he oído hablar de la familia Blossom. Melissa parece decidida a aprender todo sobre Catherine. De todos modos, tampoco he oído hablar nunca de la familia Blossom. Si ni yo ni Melissa sabemos de ellos, ¿son alguna casa noble de tercera categoría moribunda? Mientras pensaba esto, Catherine resopló y dijo. No debes ser tan viejo. Pensé que eras un viejo monstruo que fingía ser joven con magia, dada la confianza que tienes contra mí. Ella todavía estaba peleando con Melissa. Su tono parecía preguntar. ¿Eres un viejo mago que mantiene una apariencia juvenil con magia, no? Desafortunadamente, ese tipo de conversación no funciona conmigo. No sé exactamente cuántos años tienes, pero la diferencia de edad no puede ser tan grande. Ten en cuenta que incluso siendo estudiante de primer año de la academia, podría haber matado a alguien como tú en un segundo. Por supuesto, Melissa simplemente resopló en respuesta. Melissa es bastante joven. Ella es mucho más genio que Catherine, a quien ella misma considera un genio. Ella tiene ahora unos 22 años. Alcanzar la cima de la magia a los 22 años realmente me impacta que las hijas que crié se hayan convertido en figuras tan extraordinarias. ¿Quién hubiera pensado que después de ser sellado y despertar 15 años después, el maestro de la Torre Verde llamaría a un simple administrador de bajo nivel como yo papá y me seguiría a todos lados? Catherine cerró la boca ante las palabras de Melissa. Su expresión burlona se endureció instantáneamente. Ella podría haber considerado atacar a Melissa pensando que era solo una fanfarronería, pero Catherine parece tener una personalidad cautelosa como la mía. Pero esa cautela no es una debilidad. Melissa no es alguien a quien se pueda tomar a la ligera. Si Catherine la hubiera atacado, podría haber resultado gravemente herida. Catherine se aclaró la garganta y volvió a hablar.
La familia Blossom era una casa noble común y corriente que desapareció en los anales de la historia por orden del ex emperador por el delito de participar en traición. Entonces podría ser, sí, Ivan Eglen. Éramos solo una de las muchas familias de mala muerte que fueron aniquiladas junto con tu casa. Ah, la familia Eglen no fue la única que intentó rebelarse. Aunque la familia Eglen disfrutaba de un poder supremo, eran lamentablemente inadecuados para enfrentar a la familia imperial solos, por lo que decidieron aliarse con varias casas nobles para enfrentarse a la familia imperial. Pero la espada que blandió el ex emperador era demasiado poderosa, y así se llevó a cabo la purga. En su generosidad, perdonó a algunos nobles menores. Por supuesto, simplemente les perdonó la vida. Tenían que perder su poder y caer en desgracia. Eran, en esencia, plebeyos, con solo sus apellidos intactos. La familia Eblen, en el centro de la rebelión, murió toda excepto yo, un simple niño de una familia secundaria, pero Blossom no debe haber sido una familia noble de tercera categoría. De todos modos, esto confirmó la identidad de Catherine. Realmente no me importa su identidad. Lo que me da curiosidad es la Gilda actual. Bien. Ahora volvamos al punto principal. Melissa dijo esto mientras me miraba. Asentí y abrí la boca. Catalina, explícame por qué Gilda me hizo esto. Catherine dudó por un momento, luego suspiró y dijo. Lady Gilda quiere ponerte las manos encima. Yo. ¿Por qué? Oí que me odia, honestamente no entendí lo que quiso decir. ¿Qué significa que ella quiere ponerme las manos encima? Por alguna razón me dio una sensación positiva, así que pensé en ello por un momento. Pensándolo bien, probablemente no tenía un significado positivo. Mi rostro palideció al instante. No me digas que quiere capturarme y torturarme, mis piernas temblaban como hojas de álamo. Ella ocupa el puesto de directora de la academia. Podría matar fácilmente a alguien como yo. ¿Qué daño le hice a Gilda? Si Gilda estuviera ahora mismo delante de mí, sentiría ganas de postrarme y pedirle perdón. Catherine, mirándome aterrorizada, agitó las manos frenéticamente. No es eso. En realidad, probablemente. ¿Por qué no estás seguro? Cuando grité así, Catherine abrió la boca con una sonrisa incómoda. No, de verdad que estará bien. Porque Lady Gilda te odia, pero también. Es suficiente. No hace falta decir más. De repente Melissa interrumpió las palabras de Catherine. ¿No estaba a punto de explicarme por qué Gilda quiere ponerme las manos encima? ¿Por qué interrumpió Melissa a Catherine? Estaba muy confundido, pero decidí callarme por ahora. Ya tenía una idea aproximada. ¿Eso es todo? ¿Nada más? Espera, Melissa, no entiendo, no pude evitar cuestionar las palabras posteriores de Melissa. ¿Cómo pudo Melissa adivinar el motivo? Por muy triste que sea para un padre, Melissa dijo que había cortado lazos con Gilda. ¿Eso significaría que casi no tenían contacto? Parece que hay un secreto entre los dos que desconozco. Quería saber ese secreto, pero la respuesta de Melissa fue fría. Papá no necesita saberlo por ahora. Ah, ¿en serio? Ya veo. No sé cuál podría ser el motivo, pero parece ser algo que no pueden revelarme. Tenía curiosidad, pero no quería insistir, así que volví a cerrar la boca. En fin, no sé mucho sobre otras razones. Puede que sea uno de los confidentes más cercanos de Lady Gilda, pero no estoy con ella todos los días. Últimamente, he estado fallando misiones continuamente, así que no he podido enfrentarme a ella. No parece que estés mintiendo. Entonces, ¿sabes por qué odia a mi papá? Cuando Melissa preguntó eso, Catherine volvió a negar con la cabeza. No, ya le pregunté antes, pero no me lo dijo. Ah, ¿pero por qué le? No hace falta decirlo. Puedo adivinarlo también. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué pasa esta vez? Tenía curiosidad, pero pensé que obtendría la misma respuesta que antes, así que decidí quedarme callado. Creo que ya hemos descubierto todo lo que necesitábamos saber. Al final, no sabes mucho. Pero sigo siendo la persona más cercana a Lady Gilda. Me pregunto. Yo también tengo una conexión profunda con esa loca. Mujer loca. Catherine miró fijamente a Melissa, alargando la última palabra. Yo también me sorprendí.
Melissa me había dicho que no estaba en buenos términos con Hilda, pero no esperaba que la insultara. Ahora que lo pienso, Melissa ahora se refiere a Hilda simplemente como Hilda. Ella solía llamarla hermana mayor y la seguía bien, si bien Lucía era quien cuidaba bien de Melissa, la más pequeña, Melissa también consideraba a Hilda como una hermana. Hilda cuidaría de Melissa cuando Lucía estaba ocupada. Hilda también tenía una personalidad más directa en comparación con los otros niños. De hecho, Hilda jugó con Melissa más que Lucía. Si Lucía transmitía un aire maternal, Hilda era más como una hermana mayor. Quizás por eso se llevaba mejor con Hilda. Me entristeció que su relación pareciera haberse deteriorado. Ojalá se reconciliaran. ¿Quién eres tú para llamar así a Lady Hilda? Catherine parecía disgustada porque Melissa había llamado a Hilda loca. Había respondido obedientemente a las preguntas, pero ahora se rebelaba. Parece realmente leal a Hilda. El hecho de que no pueda contenerse y se moleste con esas palabras demuestra que es una verdadera leal. Melissa se acarició la barbilla después de escuchar el arrebato de Catherine y abrió la boca. Ya que has respondido a mis preguntas, ahora debería revelar mi identidad. Sí. ¿Quién eres? De hecho, pensándolo bien, tu tono sugiere que debería conocerte. Probablemente eso sea intencional. Los maestros de las 4 torres son personajes famosos. Incluso yo, con poco interés en la magia, conozco sus rostros. No sé mucho sobre los Tower Masters actuales después de 15 años, pero a excepción de Melissa, probablemente no hayan cambiado. A menos que hayas estado viviendo escondido en alguna montaña, ningún residente de la capital imperial podría dejar de conocerme. Melissa sonrió ante la pregunta de Catherine. Quebrar. Entonces Melissa chasqueó los dedos. Se escuchó un chasquido nítido de dedos. Pronto el cuerpo de Melissa fue envuelto en luz. No mucho después, la luz retrocedió y allí estaba no Meryl, la estudiante de primer año del departamento de magia de la academia, sino Melissa, la maestra de la Torre Verde. Melissa habló con un tono seguro. Bueno, me reconoces ahora. El rostro de Catherine se llenó de sorpresa. Después de quedarse perdida por un momento, inmediatamente se arrodilló, se postró y se inclinó. Lo siento mucho por no reconocerte. Fue una dojeza perfecta. Capítulo 32, la última hija de otra raza. Lo estás escuchando en El viajero de novelas. Catherine sintió que su mente se quedaba en blanco. En ese breve momento, tantos pensamientos iban y venían que, paradójicamente, no podía pensar en absoluto. Ella simplemente siguió su instinto de supervivencia humana cayendo de rodillas e inclinando la cabeza. ¿Esto es un sueño? La situación era tan increíble que pensamientos escapistas cruzaron por su mente. El estudiante transferido que llamó a Ivan Edlen papá. Catherine se dio cuenta de que había estado ayudando a Ivan Edlen. Así como Catherine había disfrazado su identidad y había trasladado a la ruina a Ivan Edlen, esta chica también había disfrazado su identidad para venir a ayudarlo. Si toda la magia que Ivan Edlen había demostrado hasta ahora era en realidad la magia de esta chica, significaba que las habilidades mágicas de Catherine eran inferiores a las de ella. Pero cuando amenazó a Catherine, no fue particularmente aterrador. La precisión de la magia y su potencia de fuego eran campos completamente diferentes. Ser capaz de manejar magia con precisión no significaba necesariamente tener un gran poder de fuego. Y Catherine confiaba en su potencia de fuego. Aunque solo estaba en el 5.º círculo, podía derrotar a magos del 6.º. La chica que tenía delante sería, como mucho, una maga del 6.º círculo. Catherine sin duda lo sabría si fuera una maga del 7.º círculo, ya que la mayoría eran famosas. Aún así, Catherine era cautelosa por naturaleza. Cuando la chica la amenazó con fuerza, habló en voz baja de Hilda. No importaba si se lo decía de todos modos. Si se convierte en una amenaza para Lady Hilda, tendré que detenerla de alguna manera. Ella podría evitarlo si usara todo su poder. Eso es lo que ella pensaba, pero... Cuando descubrió la verdadera identidad de Meryl, su mente se quedó completamente en blanco. De verdad que no tenía ni idea de que eras el maestro de la Torre Verde. Lo siento muchísimo, la orgullosa y genio maga con temperamento, Catherine Blossom, sometiéndose ante un poderoso mago. Ja. Sí, esto es lo que quería ver.
Ah, ahora me siento mucho mejor. Melissa miró a Catherine, riéndose a carcajadas. Iván miró de un lado a otro entre los dos, sacudiendo la cabeza con una expresión que sugería que estaba exasperado. Catherine se levantó de nuevo e inclinó la cabeza hacia Melissa. A pesar de la risa desagradable de Melissa, Catherine no pudo responderle como antes. Por supuesto, no era solo porque Melissa tenía el puesto de maestra de la Torre Verde y era una maga tan poderosa que Catherine ni siquiera podía rasguñarla incluso si lo daba todo. Catherine contaba con el apoyo de Hilda, y la autoridad del director de la academia no era inferior a la de un maestro de la torre. Incluso si hubiera tenido que someterse, no habría sido tan cortés. Pero Catherine no pudo desafiar a Melissa. Simplemente, como alguien puramente dedicado al estudio de la magia, respetaba a la maestra de la Torre Verde Melissa. Catherine admiraba a Melissa. Melissa era exactamente quien Catherine soñaba ser. A pesar de tener solo 4 años más, Melissa había alcanzado el puesto de maestra de la Torre Verde. Catherine sintió que incluso si alcanzaba la edad de Melissa, nunca alcanzaría su nivel del 9º círculo. En cualquier caso, la razón por la que Catherine admiraba a Melissa era porque sus orígenes eran similares. Catherine provenía de una familia noble caída, Melissa era una plebeya. Ambas tenían en común el ser autodidactas en magia. Pero Catherine era solo una maga del 5º círculo, mientras que Melissa había sido una maga del 8º círculo a la edad de Catherine, por lo que la diferencia entre ellas era marcada. Oh, esto es tan gracioso que me duele el estómago. Catherine estaba siendo ridiculizada por alguien a quien ella respetaba y admiraba. Como dicen, la admiración es la emoción más alejada de la comprensión. La admiración de Catherine comenzó a desmoronarse y ella empezó a comprender a Melissa como persona. Así que así es como eres realmente, en lugar de sentirse ofendida, simplemente estaba desconcertada. De repente, la vergüenza y el arrepentimiento por el recuerdo de haber insultado a Melissa, y el miedo y la preocupación por haber ofendido a un mago del 9º círculo, se habían desvanecido. La Melissa que ella conoció era una mujer madura. Pero en el momento en que se dio cuenta de que Melissa era en realidad una bromista que se echaba a reír ante la más mínima broma, sintió que sus ilusiones sobre Melissa se hacían añicos. Melissa siempre ha sido un poco bromista. Iván murmuró en respuesta al comentario susurrado de Catalina. Los ojos de Catalina se abrieron de par en par. Miró a Iván con ojos penetrantes. Ahora que lo pienso, la verdadera personalidad de Melissa no era lo importante. Lo que importaba ahora era Iván Eglen. Iván Eglen. Él era alguien a quien el maestro de la Torre Verde, Melissa, llamaba papá. En realidad, a Lady Hilda no le gusta por nada. Catherine revisó su opinión sobre Iván Eglen. Desde el primer momento en que lo vio, pensó que era estúpido. Sinceramente, no entendía por qué le gustaba a Hilda. Quizás por eso lo odiaba aún más. ¿A ella le gusta este tonto? Por supuesto, todavía es cuestionable. Pero el hecho de que tuviera una relación especial con el maestro de la Torre Verde, significaba que Iván debía tener habilidades ocultas. Un funcionario de bajo rango que tenía la atención tanto del maestro de la Torre Verde como del director de la academia. Catherine todavía no podía creer que ese funcionario aparentemente tonto fuera en realidad alguien especial. Después de reír a carcajadas, Melissa se detuvo bruscamente y abrió la boca con una sonrisa triunfante. Ahora bien, guíanos hasta dónde está Hilda. Espera, Melissa. Papá, aprovecha la oportunidad. Si seguimos esperando, ¿quién sabe qué podría hacer Hilda? Tenemos que resolver este asunto rápido, de una forma u otra. Eso es cierto. Bien. Entonces vayamos a ver a Hilda ahora mismo. Iván y Melissa tuvieron esta conversación. Parecían confiados de que Catherine los guiaría hasta donde estaba Hilda. Por supuesto, su confianza era acertada. Ahora que sabía que la verdadera identidad de Meryl era Melissa, Catherine ya no tenía resistencia. Esto no se suponía que se descubriría, no, en realidad no importaba si lo descubrían. ¿Quién podría haber sabido que el maestro de la Torre Verde estaba detrás de Iván Eglen? Sin embargo, no haber sido lo suficientemente cautelosa para el éxito de la misión era algo de lo que culparse. Te guiaré. A estas horas, probablemente esté en la oficina del director. Los estudiantes desconocían la ubicación del despacho del director de la Academia Lemear.
Estaba oculto por una poderosa magia inhibidora de la percepción. Esa magia se había acumulado sólidamente durante muchos años, lo que hacía difícil incluso para un prodigio mágico como Melissa localizar su ubicación. Por eso Melissa se acercó a Catherine en lugar de ir directamente con Hilda. Una vez que Hilda se esconde por completo, rara vez se deja ver. De todos modos, Melissa e Iván se dirigieron a la oficina del director de la academia con Catherine como guía. Al mismo tiempo los tres se dirigían a la oficina del director. Hilda Erlen bordaba en la oscura oficina del director, con las cortinas corridas. Fue un momento agradable para ella, disfrutando de pasatiempos delicados como hacer muñecas. Fue entonces cuando ocurrió. ¡Zas! Sin hacer ruido, la ventana se abrió y un fuerte viento entró en la oficina del director. Acostumbrada a esto, Hilda no se sobresaltó en absoluto y giró la cabeza para mirar el alféizar. Hola, Hilda. Una niña estaba sentada en el alféizar de la ventana. Era una hermosa muchacha de cabello negro y ojos morados, sus coletas trenzadas le sentaban muy bien. Orejas de lobo adornaban su cabeza. Hace unos años, en el Imperio, a estos seres mestizos con rasgos animales no se les permitía vagar libremente, pero ya no es así. En el Imperio actual, incluso los hombres bestia pueden caminar con orgullo por las calles. Hilda sonrió suavemente y llamó el nombre de la niña. Ayes. Su nombre era Ayes Erlen. La última hija bestia de Iván Erlen, que desapareció sin dejar rastro hace 15 años, cuando Iván fue sellado por un monstruo. Lucía, Melissa y sus hijas elfas y demoníacas. Desde hace 15 años hasta ahora, habían buscado y buscado a Ayes, pero no pudieron encontrarla. Sin embargo, Ayes solo se reveló a Hilda. Por supuesto, no había aparecido continuamente desde hacía 15 años. Ella comenzó a aparecer cuando Hilda, ya adulta, estaba pasando por un período de confusión. Ayes también fue el benefactor de Hilda. Hilda siempre le estuvo agradecida. Después de todo, fue gracias a Ayes que pudo convertirse en directora de la academia. Entonces, ¿el plan va bien? Cuando Ayes preguntó esto, Hilda dejó escapar un suave suspiro. No lo sé. Probablemente no. Catherine, esa niña no viene a mí cuando sus misiones no van bien. Si de verdad no funciona, tendré que intervenir yo mismo. Bueno, haz lo mejor que puedas. Siempre apoyaré el amor de Hilda. Gracias. Hilda sonrió ampliamente. Era una sonrisa que nunca mostraba excepto delante de Iván y Ayes. Aunque se llevaba bien con las otras hijas de Iván, Ayes era la amiga más cercana de Hilda. Aunque la actual Ayes tenía demasiados secretos, Hilda todavía la consideraba una amiga. Hilda quería saber sobre la Ayes actual. ¿Por qué impidió que otras personas como Melissa y Lucía supieran de su existencia? ¿Cómo vivía ahora? ¿Qué clase de vida llevaba? Había muchísimas otras preguntas que quería hacerle, pero Ayes no quería responderlas. Así que hoy también solo conversó un rato con Ayes. Pero fue agradable. Bueno, ya debería irme. Hasta luego. Sí, nos vemos luego. El agradable momento con Ayes había llegado a su fin, y Ayes salió rápidamente por la ventana. Nadie la notaría al salir del despacho del director. En cuanto uno entra, una magia inhibidora de la percepción entra en acción, aunque sea brevemente. Después de despedir a Ayes, justo cuando ella estaba sacando juegos de té para tomar un té, toc toc se escuchó el sonido de alguien llamando a la puerta de la oficina del director. Lo escuchaste en El viajero de novelas.